Las sirenas no existen. ¿Y por qué no? Y es más, voy a utilizar como ejemplo el caso del submarino actual que se ha perdido yendo al Titanic. Hay profundidades a las que el humano no puede jamás acceder y tiene que acceder la máquina, en este caso el submarino. Pero luego hay profundidades a las que ni siquiera la máquina puede acceder. Y todo esto es a causa de la presión que ejerce el agua sobre ti. Te aplasta como un folio. Y por el otro lado tenemos que solo se conoce un 3% del agua de nuestro planeta. No se conoce el mar, no se conoce nada, porque el humano no llega para poder explorarlo. Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con una sirena? Ahora piensa en lo siguiente, los calamares gigantes como este no viven en nuestra área de profundidad, viven más abajo. Y los peces abisales, ellos tampoco pueden vivir en la superficie, tienen que vivir en la profundidad. ¿Y por qué? Somos dos mundos. El humano jamás va a poder bajar ahí porque no puede aguantar esa presión, pero quizás hay animales ahí abajo no pueden aguantar la poca presión que tenemos más arriba. Que no puede ser, si no conocemos el océano. Luego, probablemente si existieran las sirenas, no creo que sean criaturas de una mujer así esbelta, linda, preciosa, con una cola de sirena. Puede ser, porque no va a ser. Si existe en realidad un rinoceronte, que es un rinoceronte, una mezcla ahí de un hipopótamo con un cuerno. Los animales no tienen sentido. ¿Por qué tiene menos sentido una sirena? Lo que ocurre es que las han idealizado en los libros y obviamente las vemos como casi princesas y criaturas de leyenda. Pero salte de ahí, salte de Disney, piénsalo con un poco de lógica. Y el tema del canto de la sirena, ¿qué podría ser lo lógico ahí? Vamos a pensar. Según las películas, y los marineros se estrellan contra las rocas. Pero piensa en esto. Muchas leyendas dicen que los marineros se sentían atraídos por las voces de la sirena. Una voz de una persona humana normal, una frecuencia bastante estándar y todos lo oímos en nuestro día a día y es como no pasa nada. Luego existen frecuencias y sonidos que tienen un impacto en tu cabeza. Mira el murciélago. El murciélago emite un sonido que casi es imperceptible para el oído humano, pero lo hace. ¿Y qué es un murciélago? Un gatito con alas. Es que la construcción de un animal nunca tuvo sentido, de todas maneras. Lo que pasa es que los tenemos normalizados. Entonces, plantéatelo así. Si el canto de las sirenas al final es una frecuencia que emitía ese animal tan aguda y tan chillona que ejercía, obviamente, un impacto sobre la cabeza de los marineros, ¿por qué no? Por ejemplo, vamos a buscar en el ordenador alguna frecuencia aguda. 5 hercios. Pero me estáis captando la onda, ¿no? No os quedéis con un pensamiento tan plano y tan... Esto es así, esto es así. Nada es de ninguna manera. Todo es... no tiene nada sentido. Usamos la lógica, entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Por un lado, que nada más que se conoce el 3% de los océanos. Por tanto, hay una pila de animales que no conocemos todavía, ni conoceremos jamás, probablemente. 2. Por el momento, ni el humano ni la máquina pueden llegar a tanta presión sometida, por lo que no sabemos qué hay ahí abajo. De hecho, mirad el tema del sumergible. No se sabe qué ocurre con ellos. ¿Por qué? 3. Si piensas en la composición física de una sirena, no es tan complicado de pensar. ¿Por qué si existe un rinoceronte o un murciélago, no puede existir un animal que tenga generalmente apariencia humana y abajo que sea un pez? ¿Por qué no? Si una foca es mitad perro, mitad pez. Y 4, y el más importante, solo sé que no sé nada. Y bueno, no tiene nada que ver, pero cuando llega a 100.000 seguidores en Insta, plan es comprarme una cola de sirena épica para crearos contenido bajo agua. Mejor síganme a mí en Instagram, que sí doy información real, así que hoy toca Desmintiendo por parte número 987. Durante todo el video dice la lógica. Lo primero que hay que aclarar es que no es lo mismo lógica que sentido común. Ejemplo, voy a poner un ejemplo con Dios. ¿Es lógico que Dios, si es todopoderoso, cree el universo en 7 días? La respuesta es sí. Ojo, soy ateo. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque le dimos ultrapoderes a una entidad mágica para crear el universo en 7 días, lo que no tiene sentido común. Entonces, no confundir la palabra lógica, que es una rama de la matemática, con la palabra sentido común, que varias veces genera engaños dentro de nuestra percepción. Por ahí, mi novia Carla se inventó una falacia que dice falacia de sacarse estadísticas del culo. Si ustedes buscan en internet, se encuentran un chingo de cosas diferentes, que no conocemos ni el 3% del océano, que no conocemos el 5%, y pareciera que nadie está de acuerdo cuánto porcentaje se desconoce del océano. Se conoce el 11% de la superficie marina. Así que antes de hacer este tipo de videos hay que informarse. Da como ejemplo el calamar gigante que vive a una presión en fondos afóticos y no puede subir a la superficie porque se muere. Hay que tener en cuenta que calamar gigante es un grupo de calamares, no es un solo animal, y hay calamares gigantes que son de superficie. No todos los calamares gigantes son del fondo, y los más grandes ni siquiera son calamares gigantes, se llaman calamares colosales. Después menciona a los peces abisales, un nombre completamente erróneo para llamar a los peces afóticos. ¿Por qué? Porque la luz penetra, sin burlarse, penetra en el océano hasta los 200 metros. De ahí no empieza el fondo abisal, empieza el fondo batipelágico, después el mesopelágico, después recién el abisal pelágico y después el adal pelágico. Por ende, los peces que viven en zonas sin luz no necesariamente son abisales.
Después compara la idea de un rinoceronte, que para su cabeza es un animal imposible o raro y que lo tenemos normalizado, versus una sirena. Eso es falacia de falsa equivalencia. ¿Por qué motivo? Porque el rinoceronte es producto de la evolución biológica. Está adaptado para vivir en tierra. No lo puedes comparar con un animal que vive en fondos afóticos con mucha presión. Segundo, que no se te haga lógico. Un rinoceronte directamente es un sesgo basado en tu percepción personal. O sea, que para ti no sea lógico no hace que no pueda existir tal cosa. Y lo mismo a la inversa. Menciona que los rinocerontes y los murciélagos, y en una parte menciona las focas, son animales sin sentido. Lo mismo que para ti no tengan sentido no los hace realmente sin sentido. Evolutivamente, todas las estructuras que tú ves en estos animales tienen un propósito de ser, porque si no sirvieran de nada ya se hubiesen extintos. Después menciona lo del canto de las sirenas, que las sirenas se sienten atraídas, bueno, que las sirenas generan un canto, perdón, y eso hace que los marineros se sintieran atraídos hacia ellos, y da como ejemplo distintos decibeles de sonido. No tengo idea qué tiene que ver con que puedas escuchar o no un decibel con sentirte atraído a ese sonido. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que yo no escuche un sonido no me hace ir hacia ese sonido. Y pone como ejemplo a los murciélagos. Los murciélagos hacen ecolocalización a través de un sonar. ¿Qué quiere decir eso? Que el sonido que emiten lo usan para detectar dónde hay polillas y poder observarlas. No están atrayendo las polillas, las están viendo. Después dice una frase de sin sentido que dice nada es nada. Con eso anula automáticamente todos sus argumentos. Porque si nada es nada, también sus argumentos son nada. Después hace una apelación a falacia ad ignorantiam. Si desconocemos el océano, entonces hay sirenas. Eso es falacia ad ignorantiam. ¿Por qué? Porque estás apelando a la ignorancia. El desconocer algo no hace que ese algo que desconocemos lo vuelva lo que tú crees. Después tenemos falacia de falso dilema, donde una entidad A está ausente, por ende la entidad que corresponde debería ser la B. Ejemplo, desconocemos lo que hay en el océano, la entidad A, por ende debería haber una sirena, entidad B, pero nos olvidamos que podría haber una entidad C, una D, una E, una F, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la estructura del video de ella es un tipo de fake news estructurada que se llama de falso conocimiento, donde su objetivo no es desinformar a propósito, pero lo hace igual. Después dice que las focas son mitad perro, mitad pez. What the fuck con eso. La apariencia de una foca o de un lobo marino, que ambos son pinípedos, es así porque son caniformes. En pocas palabras, tienen un antepasado común con los perros. Segundo, porque tienen una cola de pez, entre comillas, porque son ictiomorfos. A eso se le llama evolución convergente, que una característica en el reino animal o en las plantas se repite en otro organismo que no está emparentado con eso. No son peces, pero repitieron la forma de un pez ictiomorfo porque se le es exitoso para poder desplazarse en el mar. Y finalmente dice solo sé que nada sé. Una frase que viene de Platón. Platón, el que escribió la apología de Sócrates. Primero hay que tener en cuenta que esa frase está mal traducida. Y segundo, que el propósito de decir solo sé que nada sé es tener humildad ante la ignorancia. En pocas palabras, decir que no lo sabemos todo. Y pues estar haciendo estas falacias de ignorantium o hacer este tipo de fake news hace lo opuesto. ¿Por qué? Porque se están dando argumentos sin fundamentos para algo de lo cual no tenemos conocimiento. ¿Desconocemos si existen las sirenas? Correcto. ¿Las probabilidades de que exista una sirena son altas? Incorrecto. Las probabilidades de que exista un ser como una sirena son extremadamente bajas. Pero Wikiseba, si las probabilidades son bajas, entonces ¿por qué debe existir? Si es por probabilidad, y ahí está donde se generan todos los sesgos a partir de la estadística, si es por probabilidad, tal vez el universo es un unicornio que está cagando arcoíris para formarnos a nosotros. O sea, nos podemos inventar lo que queramos y todo tiene una probabilidad. Eso no lo hace un hecho ni lo hace cierto. La evidencia científica apunta que no existen seres como las sirenas, y recordar que la mitología de las sirenas parte con unos seres llamados sirenas que eran voladoras. Después la mitología las transformó en seres acuáticos. O sea, todo lo estás basando en la malformación del lenguaje a través del tiempo.